Entonces, les estaba comentando, como parte del fortalecimiento de capacidades y el conocimiento que vamos a reforzar el día de hoy, vamos a tocar el tema conocimiento integral de la realidad y la generación de valor público, como parte de este diplomado de alta especialización, planeamiento estratégico en el sector público. Vamos a poder aquí revisar el paso a paso de cómo la entidad pública debe identificar su diagnóstico para conocer la realidad donde va a implementar su plan o su política. Y al final de la sesión vamos a poder aterrizar en el valor público, es decir, esos planes, esas políticas que formula la entidad pública, se debe convertir en confianza ante la ciudadanía, en este caso, quienes son nuestros usuarios finales. Mi nombre es Wilber Hugo Mamani Bombilla, soy licenciado en investigación operativa con maestría en gestión pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otra maestría en EUSIM de España. Soy analista de planeamiento en la Oficina de Normalización Previsional, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta oportunidad entonces vamos a continuar con la presentación. Veamos, el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Llamamos ciclo porque los pasos, las secuencias, las fases se van a repetir una tras otra. En esta oportunidad vamos a revisar lo que nos dice CEPLAN como el organismo rector del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico. ¿Qué nos dice CEPLAN? Para establecer políticas, planes, debemos de pasar por 4 fases. En esta sesión vamos a profundizar al pormenor, al detalle, esta primera fase, el conocimiento integral de la realidad. ¿En qué se diferencia esta primera fase con las fases que anteriormente se implementaba en el sector público? Antes las entidades identificaban su diagnóstico a partir de un análisis FODA o también otras herramientas, pero ahora CEPLAN lo que pide a las entidades públicas, a los sectores, es que conozcan la realidad donde se va a implementar estos planes, estas políticas. Es diferente formular un plan o un documento de esa envergadura en la selva que en la sierra. Va a depender de sus condiciones económicas, sociales, de salud, de seguridad. Por ejemplo, en el norte del país, el clima es totalmente diferente que en el sur del país. Por eso es que ese plan lo que pide es que se identifique la realidad de la zona o de la jurisdicción donde se está formulando el plan. Otro tema importante aquí es identificar el público objetivo. El público objetivo a quienes va dirigido los servicios que se va a brindar, los bienes que se va a brindar a través de esta política o de este plan. Ok, entonces esto lo vamos a detallar en las siguientes láminas. Voy a pasar a mostrar la segunda fase. Entonces aquí en la segunda fase vemos que estamos haciendo referencia al futuro deseado. Entonces, si la entidad ya tiene el diagnóstico de su territorio, conoce las fortalezas, las debilidades, ahora tenemos que mapear un futuro deseado. Diseñar ese escenario futuro, ese escenario ideal, donde quiere encontrarse la entidad. Es decir, aquí vamos a establecer la visión. Aquí vamos a, en todo caso, encontrar como resultado la visión de la entidad o del sector. Y una vez que identifiquemos ese futuro deseado como tercera fase, vamos a poder diseñar las políticas y planes. En todo caso, si ya tenemos el diagnóstico, tenemos una visión, una mirada de aquí a 5 años, a 10 años, a 30 años, ahora corresponde aterrizarlo en objetivos, en acciones estratégicas, en actividades operativas, lineamientos, cuáles son nuestros valores como entidad. Todos esos elementos se van a establecer en las políticas y los planes de la entidad pública. Estas políticas y planes deben estar coordinados. Entonces aquí
Lo que vamos a diseñar es el cómo voy a lograr este futuro que planteé aquí, esta visión que yo había propuesto en el futuro deseado. Entonces, en esa tercera fase ya debo de tener una misión. Aquí ya debo tener claro a qué me dedico y cómo lo voy a lograr en el plazo que había establecido. Como cuarta fase de este ciclo de planeamiento estratégico, tenemos el seguimiento y evaluación. Este seguimiento y evaluación básicamente lo que hace es identificar alertas en la etapa de seguimiento que nos va a permitir eh, avisar a las oficinas de nuestra entidad para que en el mediano, corto plazo puedan implementar las acciones correctivas, de tal manera que se pueda alcanzar la meta programada. ¿Y en qué se diferencia de la evaluación? ¿No? Porque aquí en la cuarta fase tenemos seguimiento y evaluación. La evaluación ya es básicamente un análisis un poco más estricto. Aquí entra la discusión de las variables, por qué se ejecutó, por qué no se alcanzó la meta, qué factores internos, factores externos se han presentado durante el proceso de ejecución de estas políticas o de estos planes. Entonces, por un lado tenemos el seguimiento que permite identificar alertas tempranas, pueden ser un seguimiento mensual, un seguimiento trimestral, dependiendo de la decisión de la entidad, o un seguimiento semestral, en el caso del plan estratégico, es semestral, pero la evaluación ya es una evaluación con un periodo un poco más larga, pero ya tiene un insumo, y ese insumo proviene del proceso de seguimiento. Entonces, en la evaluación vamos a poder incluso recomendar, ¿no? CEPLAN hace poco ha aprobado una guía de seguimiento y evaluación de las políticas y planes, y entre las novedades que ha traído esta nueva norma es que las entidades públicas deben elaborar una matriz de compromisos. ¿Cómo es esto? Ya no es suficiente recomendar al órgano, a la oficina, que implemente diferentes acciones dentro del informe de evaluación. Ahora, este informe tiene otro elemento, y ese elemento es una tablita, y esa tablita lo que nos dice, ¿cuál es tu acción o cuál es tu compromiso de aquí a una fecha determinada? ¿Cómo lo vas a cumplir? ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el plazo que te estableces? Esa nueva matriz de compromisos también va a ser evaluada en el siguiente proceso. Es decir, ahora que estamos en el mes de septiembre, a fines de este mes, finaliza el plazo para presentar el informe de evaluación institucional del primer semestre. Entonces, tendremos obviamente el análisis de las actividades, de las acciones estratégicas, las recomendaciones para que se pueda mejorar esos avances, pero también vamos a tener una primera matriz de compromisos. Y ya en la siguiente evaluación tendremos que evaluar también esa matriz de compromisos. ¿Y por qué hablamos de ciclo? Porque justamente después de esta cuarta fase continúa nuevamente la fase del conocimiento integral de la realidad. Es acá donde la entidad pública puede identificar que ya alcanzó sus metas. O de repente está muy lejos de la meta programada. Si estamos hablando de un objetivo, un cambio drástico que quería buscar la entidad y no alcanzó la meta, entonces aquí nuevamente hace un diagnóstico a partir de estos informes de evaluación. Y continúa el ciclo, ¿no? Se establecen nuevos futuros deseados, nuevos escenarios, nuevas metas en las políticas y planes, se evalúa y continúa el ciclo. Entonces, hasta ahí tenemos como un marco general el ciclo de planeamiento estratégico y el día de hoy, con ustedes, vamos a desarrollar esta primera fase, el conocimiento integral de la realidad. Cualquier consulta, vamos a plantearlo también por el chat. Los últimos 15 minutos de esta presentación, vamos a revisar las preguntas y atenderlas
en el orden que se presente. Entonces, estas cuatro fases lo que buscan es finalmente atender las necesidades que presente el ciudadano o la ciudadana. Puede ser que nuestro público objetivo sean los niños, si estamos, por ejemplo, hablando de una política nacional de la niñez, o pueden ser los adultos mayores, ¿no? Una política nacional multisectorial para las personas adultas mayores al año 2030, que de hecho el Perú tiene aprobada una política de esa naturaleza, ¿no? Porque hay algunos problemas públicos que se han presentado y se ha aprobado esa política multisectorial. Entonces el ciudadano aquí es la pieza clave, ¿no? La mirada siempre es para satisfacer la necesidad del ciudadano.